Buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar con la segunda parte de nuestro congreso, de nuestro simposio, disculpen, Expresiones de la biopolítica en la literatura hispanoamericana. Ya hemos compartido una jornada el lunes y ahora vamos a escuchar a los ponentes virtuales que no están aquí en forma presencial, pero que nos han enviado sus trabajos. Vamos a iniciar esta mesa con la ponencia de Adelso Llanes Leal, que es de la University of Otago de Nueva Zelanda, con su contribución titulada Díptico de la frontera, migración y xenofobia en la literatura venezolana del siglo XXI. Buenos días, mi nombre es Adelso Llanes, trabajo en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, y participo en el Buenos días, mi nombre es Adelso Llanes, trabajo en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, La violencia en la ofensa. Buenos días, mi nombre
Mi nombre es Adel Sollanes, trabajo en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, y participo en el 7º Congreso Internacional CELEIS de Literatura, en la mesa Expresiones de la Biopolítica en la Literatura Hispanoamericana, organizado por Graciela Ferrero y Liliana Widerski. Gracias por aceptar mi ponencia y un gran saludo a los colegas y al auditorio. Díptico de la frontera, migración y xenofobia en la literatura venezolana del siglo XXI. En una aportación sui generis al panorama de la novela venezolana, se ha convertido Díptico de la frontera, la ópera prima de Luis Mora Ballesteros, obra cuyo mérito estriba en poner de relieve asuntos de inusual aparición en el corpus novelístico contemporáneo, publicado dentro o fuera del país en fechas recientes. El suceso y publicación de este sin par díptico transfronterizo viene además a avivar un sinnúmero de debates en torno a la llamada literatura venezolana del siglo XXI, cuya comprensión global obliga a esclarecer en lo consecutivo algunos rasgos estético-ideológicos de los campos cultural, artístico, literario y político. De esta línea interpretativa y en el camino para situar en un marco de referencias tanto nacional como universal a un texto ficcional que de entrada calificamos como atípico, destacamos su apego a la tradición novelística y la eficacia puesta en escena de rasgos vanguardistas que la instalan en un sitial distinto si la cotejamos con las ya célebres novelas venezolanas de los últimos 5 años que han gozado de reconocimiento editorial y ocupado el palmarés. Su evidente originalidad temática plantea además cierta ambivalencia si reparamos con atención en un texto fictivo que se desarrolla entre topónimos venezolanos, no obstante, no pensados ni elaborados ficcionalmente desde una mirada capitalina o desde un centro urbano de poder intelectual. Todo lo cual supone una apuesta riesgosa por parte de un escritor novel que debuta como narrador y quien nos entrega una primera novela en la que no se escatiman esfuerzos al representar temas actuales que se suceden en un entorno agreste, entiéndase campesino y fronterizo a la vez. Se trata pues de la emergencia de una voz narrativa empeñada en relatar eventos migratorios, sociopolíticos y delictivos a los que ponen diálogo con la historia contemporánea de Venezuela, asunto que permite también entrever los vínculos de larga data con la vecina Colombia y visualizar problemas comunes en sus líneas divisorias territoriales que podrían extenderse a otras muchas fronteras regionales y subcontinentales. En este sentido, el texto de las dos piezas del díptico, Tierra Mala y Tierra Ajena, se emparenta con problemáticas similares que existen en otras latitudes de la región americana, en específico al abordar temas como el narcotráfico, la incursión de bandas irregulares o las guerrillas rurales que operan en zonas selváticas y apartadas de los centros de poder político. El hecho de que en el diseño de este particular díptico el narrador opte por romper con las reglas de composición en cuanto a la estructura y la linealidad episódica, y en su lugar recurra a un lenguaje lírico en uso de un registro heterogéneo y literario, vale decir que acuda al uso y fuerza de un notable despliegue poético, elegante y sentencioso, cuya hibridez es fácilmente apreciable, la subraya como un debut notable y promisorio que suponemos promoverá en el público receptor acaloradas discusiones y variados elogios. De tales afirmaciones resulta pertinente entonces preguntarnos de qué forma son representados el duelo, la grieta y la pérdida de los sujetos presentes en las piezas del díptico. ¿Cómo se identifican los actores en conflicto? ¿Cuál es la controversia en torno a la migración, la xenofobia y normalización de la violencia transfronterizas? Cabe preguntarse cómo interactúa la situación de registros discursivos, es decir, cómo interviene lo microtextual en la estructura más amplia de un texto como Díptico de la frontera. A tal respecto, sabemos que no hay una definición absoluta sobre el concepto de interdiscursividad desde la propuesta de sus pioneros, Barthes, Kristeva, Riffater y Genet y muchos otros. En correspondencia con estos presupuestos teóricos, presumimos que el discurso novelístico de Díptico de la frontera se construye pues en base a lo que denominaremos desde ahora expediente literario. De esta noción se desprende la hipótesis de lectura según la cual el enunciador principal de la diégesis ha reunido un cúmulo de pruebas irrebatibles para sustentar su versión sobre la vida y acontecer de la frontera colombo-venezolana.
la manera en que la voz central elabora la argumentación y se sirve de las pruebas para sustentar su atinada opinión, léase la recurrencia, datos fehacientes, textos, documentos, comentarios de los personajes, es decir, una serie de elementos que ponen sobre la pista al lector acerca del cometido estético y la opinión del narrador y de los personajes. De hecho, minar la diégesis con intertextos, alusiones y guiños que desmienten lo dicho con respecto a la historia de los migrantes colombianos en tierras venezolanas y poner en tela de juicio otros tópicos van a delatar tempranamente la intencionalidad solapada del narrador. En este particular, tal como lo registra la prensa y las investigaciones consultadas, el cruce de los colombianos hacia el territorio venezolano en los años 70, 80, 90 e inicios del año 2000 se revela la consecuencia inmediata de acciones violentas propiciadas por grupos irregulares que los impulsaron a abandonar su país y los convirtieron en desplazados del conflicto armado. Aunque la legislación internacional en aquel entonces estuviese establecida y los gobiernos venezolano y colombiano firmasen acuerdos para que en Venezuela se acogiese a quienes venían huyendo de la violencia y favorecer en modo especial a quienes llegaban, buscando quizás de este modo minimizar las consecuencias del conflicto y de los desplazamientos, eso supuso un reto mayor tanto para las precitadas administraciones como para los ciudadanos. Pensamos que el narrador procede de este modo con el fin de cuestionar, entre otros temas, a las bondades de la tierra venezolana, al lastre de la inacción política y a la verdad fija sobre la receptividad y el buenismo del venezolano con los migrantes venidos de otras latitudes en aras de abrir un debate contrastivo sobre la situación migratoria actual. Efectivamente, esta primera hipótesis de lectura supone que el narrador de Mora Ballesteros, con un marcado registro incisivo, pretende sustentar una verdad que tiene como paradoja el hecho de ser contada por un falso editor, el cual advierte en sus primeras páginas que podría decirse que esta ficción relata el trajinar de unos abuelos, padres y tíos que viajaron desde lejos a poblar caseríos del Piemonte andino, del Piedemonte andino, y hoy día sus hijos, nietos y sobrinos emprenden el camino de regreso a casa. Pero si solamente fuese eso lo que se quería contar, tal vez no habría merecido la pena escribirla. Díptico de la Frontera 12. Como vemos, la historia velada y las posibles estratagemas presentes en Díptico de la Frontera dan cuenta del horror que viven los migrantes colombianos, informan de la crueldad con la que opera un sistema de explotación con reminiscencia feudal, que defiende una estructura social de clases discriminatorias y ampara la xenofobia y violencia transfronterizas. En el Díptico de la Frontera, la ausencia de los controles estatales y la lucha por el lucro darán pie a una guerra rural y a un proceso de normalización de la violencia entre los diferentes actores del conflicto. No obstante, un cambio significativo en este enfrentamiento anunciado en la primera pieza del díptico, Tierra Mala, entre lugartenientes y campesinos, lo produce la aparición de un gobierno que suponemos es una alusión, aunque no muy diáfana, al chavismo, el cual consideramos dará un vuelco al manejo de la legalidad de los inmigrantes colombianos en la Venezuela descrita por la ficción. Tal como referencia a la historia contemporánea venezolana, los neogranadinos resultaron piezas útiles al nuevo proyecto populista que emergía en Venezuela a inicios del nuevo milenio. Aun cuando el proceso político venezolano de los últimos 20 años no es mencionado siquiera someramente en la novela, valga decir, no es usado el adjetivo bolivariano o revolucionario para designar o calificar a los gobiernos municipales o estadales representados en la ficción, es oportuno aclarar que efectivamente el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez convirtió con gran premura a los colombianos en capital político y electoral durante los años 2003-2006. Aun cuando el proceso político venezolano de los últimos 20 años no es mencionado, la Venezuela imaginaria tiene una larga tradición receptora y grandes atractivos gracias a una modernidad petrolera emergente en una sociedad sin un culto al trabajo. No obstante, según datos explícitos que suministra el narrador del Díptico de la Frontera, en los espacios representados y en la geografía de la novela, se desestima el valor humano de ciertos nuevos migrantes de origen colombiano e incluso venezolano. En efecto, son varios los relatos en los que el narrador da ejemplos de afrentas a la dignidad humana en ambos lados de la frontera colombo-venezolana entre el occidental estado Táchira, Venezuela,
y el departamento del norte de Santander en Colombia. Este conflicto se agudiza por el carácter beligerante que el Estado venezolano ha otorgado a los grupos irregulares. Así lo afirmó el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 2011, cuando dijo: las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos verdaderos, ejércitos que ocupan espacio en Colombia. Hay que darles reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político. En este marco aparecen paradójicamente alusiones al acuerdo suscrito 30 años atrás entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para facilitar el libre tránsito de los trabajadores gracias al porte de la cédula agropecuaria en la zona fronteriza. El pacto en cuestión, que se conoció como Tratado de Tonchalá, es una especie de documento sobre la amistad y solidaridad entre dos países. De este se sospecha el valor y la vigencia, dado que no hay evidencia legal en el registro de los tratados de la Cancillería colombiana. La incorporación del precitado acuerdo de cooperación binacional es un guiño del narrador que pone en entredicho su validez y efectividad, basado en la sospecha de un profundo sentimiento anticolombiano. La narración expone con provocadora contundencia el trato envilecedor, postergando así toda esperanza de vida noble y decorosa, la vulnerabilidad de los migrantes y su situación de ilegalidad conviene al lucro de otros. Tal inferencia resulta de lo que Juan Villamediana alcanzó a escuchar en su afanosa tarea de recopilador. Ahora que los colombianos tienen cédula, no van a trabajar más. Son estos testimonios crueles y hechos traumáticos los que revelan la invisibilidad en la que viven dichos sujetos. Son datos que apuntalan a la persistencia de la injusticia, porque allí se vivieron años oscuros en los que las persecuciones y deportaciones de indocumentados se hicieron cada vez más frecuentes. No obstante, describe la ficción, no hay quien se inmute por ello o quien mucho menos se sorprenda. El tema parece haberse normalizado, da cuenta el personaje Juan Ángel Villamediana en sus reportes. Por consiguiente, dicha situación inspira, a pesar que en estos pueblos innominados del díptico de la frontera, lo que impera y resalta son la desatención, el desenfado o la negligencia frente a violaciones de derechos civiles. Un relato literario stricto sensu exige esencialmente la actuación de un sujeto de la enunciación, que en el caso del díptico de la frontera se traza una representación neutra de una historia, sin embargo trágica y de injusticias abrumadoras. Hay pues una mediación entre el imaginario descrito por el narrador, el cual se apega a la objetividad de los hechos, y ciertas pruebas contundentes que este mismo aporta para sustentar su verdad. La narración enfática sobre la verdad que informa el eje discursivo se opone a la negación del sufrimiento de un grupo de migrantes por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela y a la indiferencia de estos mismos gobiernos. Así lo insinúa discretamente el narrador del díptico. Indicio discursivo que invita, dada la pertinencia del presupuesto teórico, a poner en diálogo la noción de la nuda vida del filósofo Giorgio Agamben con la problemática de la exclusión y marginalización expuestas. Cito: la nuda vida tiene en la política occidental el singular privilegio de ser aquello sobre cuya exclusión se funda la ciudad de los hombres. Agamben, Homo Sacer. Si bien la lectura pormenorizada de díptico ha permitido al lector constatar que el narrador no recurre a discursos militantes típicos de la vieja y comprometida narrativa del realismo social, sí toca la fibra humana por el efecto desgarrador que produce ver la suerte que corren los personajes desvalidos, esos que a veces ni siquiera viven de la caridad pública o alcanzan a ostentar el estatus de persona. Sin embargo, muchos de ellos se muestran resilientes hasta el final de sus vidas. No es, pues, mera coincidencia que encontremos en el pensamiento de Agamben uno de los estudiosos y críticos más férreos de la conducta de Occidente, un basamento teórico sólido que contribuya a interpretar la historia de los migrantes colombianos que fueron a Venezuela hace ya algunas décadas. Efectivamente, la nuda vida refiere a ese ser humano al que cualquiera puede dar muerte sin ser castigado,
un ser vivo pensante con identidad y culturas propias que viven con la ausencia absoluta de posibilidades de erigirse algún día sobre la base de formas de vida dignas. De esta manera, las situaciones extremas que rozan con lo inhumano llegan a convertirse en lo cotidiano como el horror y la violencia normalizados a la que alude el relato de Juan Villamediana. La realidad de estos pueblos parece estar de modo resuelto y firme, empeñada en superar con creces a la ficción. Más aún, la línea que marca el hecho factual de ser hombre y vivir plenamente y la realidad de no existir, de no contar para los estados, ni siquiera física ni civilmente, son asuntos que dialogan con la ignominia de muchos grupos humanos de los que nadie se acuerda. Los recluidos y olvidados en cárceles como la de Guantánamo, las víctimas de la islamofobia de Occidente, los migrantes que atraviesan la selva colombo-palameña por el terrible tapón del Darién y son asesinados y violados, los haitianos, venezolanos y cubanos que intentan ingresar por la frontera sur de los Estados Unidos y reciben fuetazos de los alguaciles para que regresen al río, los colombianos deportados de Venezuela en 2015 y cuyas casas fueron marcadas, así como los nazis identificaban las casas de los judíos en Alemania para destruirlas. Son todos víctimas del horror, cuya única opción es no morir para ser testigos. Efectivamente, tal como recrea Giorgio Agamben en otro de sus célebres textos, aquí explica la supervivencia de los judíos cuando titula el apartado 1, testigo, y afirma que en un campo una de las razones que pueden impulsar a un deportado a sobrevivir es convertirse en un testigo. Y aquí una arqueología del poder. La herramienta teórica interroga sutilmente sobre la responsabilidad de los estados. Digamos pues la presunción que orienta el discurso de la novela supone así la existencia de un programa basado en la aniquilación, exclusión y negación del otro. No obstante, a los efectos de ampliar el debate sobre la recepción del díptico de la frontera, otras hipótesis de lectura pudieran interesar al crítico e investigador literarios que apuntan, por ejemplo, en las siguientes direcciones. Son asuntos exclusivos de una narrativa local y, por tanto, sin proyección internacional, los enfrentamientos bélicos en razón de la defensa y de la propiedad privada para protegerse de invasiones irregulares. Son el tráfico de armas y de órganos, el contrabando de gasolina, de piedras preciosas y de cocaína, los secuestros, los sicariatos, el trato vejatorio por motivos de género, el reclutamiento de niños por los ejércitos y el ejercicio reporteril, temas únicos del imaginario literario venezolano. No son la migración ilegal, las tensiones en las zonas fronterizas, los desplazamientos humanos por la guerra y el hambre, la xenofobia y la modorra de la burocracia gubernamental, argumentos de muchos corpus literarios contemporáneos. A nuestro entender, estas son algunas de las preguntas que todo lector agudo deberá plantearse antes de ponderar la contribución de esta novela, que puede calificarse de vanguardista y cuyos únicos rasgos locales son los topónimos que remiten a la frontera colombo-venezolana en los estados Táchira, Apure y Zulia. Gracias por esta oportunidad. Un saludo cordial desde Nueva Zelanda.
Buen día, ¿se escucha? Sí, no escuché la presentación, por eso estaba esperando que me presentara. Tengo un inconveniente con la cámara, no sé si me pueden esperar un segundito. Bueno, comienzo con la lectura. No puedo conectar bien la cámara. Casandras, Mujeres y Violencia en 5 obras de Diana de Paco Serrano, ese es el título de la ponencia. Diana de Paco Serrano es una dramaturga murciana que en su libro Casandras de 2016 reúne 5 obras dramáticas en las que la violencia es el eje que atraviesa las historias de las mujeres que son las protagonistas. Los textos incluidos son Polifonía de 1999, Espérame en el cielo, o mejor no, de 2012, Morir de amor de 2013, África L de 2014 y Casandras de 2016. Tanto el drama inicial como el que cierra el libro son reelaboraciones de mitos clásicos, mientras que los 3 restantes presentan problemáticas contextualizadas en la época contemporánea. Los tipos de violencia son variados y abordados desde las 2 líneas de escritura de la dramaturga, la mítica y la contemporánea. En la primera, la violencia adopta formas sangrientas y destructivas, en una sociedad en la que la figura masculina detenta el poder. Byung-Chul Han, en Topología de la Violencia, al referirse a la sociedad griega, afirma, cito, nos encontramos ante una sociedad que sanciona la violencia física como medio para un fin. Es una sociedad sangrienta, distinta a la sociedad moderna que es una sociedad del alma. Aquí los conflictos se resuelven directamente con el uso de la violencia, es decir, se elimina de golpe. La mitología griega está repleta de sangre y cuerpos despedazados. Para los dioses, la violencia es un medio sensato y natural para lograr sus objetivos e imponer su voluntad. Final de cita. En Polifonía, la autora reúne 4 mujeres de los mitos clásicos: Penélope, Medea, Fedra y Clitemnestra. Estas figuras femeninas, que en los hipotextos son caracterizadas con rasgos negativos, transgresoras y malvadas, a excepción de la primera, cuyo rol pasivo la condena al silencio y la soledad, darán a conocer su propia versión de los hechos. 4 mitos son reelaborados a partir de la voz de aquellas que fueron juzgadas por una sociedad patriarcal en la que el discurso de los hombres era el único considerado importante y verdadero. La obra se divide en 15 escenas breves, de las cuales 6 llevan por título La cárcel, ya que es el espacio de encuentro. Se trata de la cárcel de la conciencia en la que deben expiar sus culpas. Si bien las protagonistas forman parte de distintas tragedias, tienen asuntos en común que irán descubriendo en el transcurso de la obra. Es importante mencionar que el único personaje que se mantiene con vida es Penélope, ya que las demás ya están muertas y recuperan los acontecimientos previos a través del recuerdo que se escenifica y en el cual intervienen las figuras masculinas. La segunda y octava escena representan la historia de Fedra, en la que la dramaturga incorpora una variación, ya que omite la falsa acusación contra Hipólito. La protagonista sufre el rechazo y egoísmo de su hijastro y su esposo Teseo. Su final es trágico y violento, ya que cansada de las infidelidades de su marido y el desprecio de su amado, decide suicidarse. Esta es tal vez la historia con menor grado de violencia, ya que al eliminar la acusación en contra de Hipólito, también desaparece la furia de Teseo. En la tercera escena, Penélope debe enfrentarse a Telémaco, su hijo. Se trata de un diálogo violento en el que ella es acusada injustamente. Han se refiere a este tipo de agresiones verbales afirmando que, cito, la violencia de una lengua hiriente
también remite como la violencia física a la negatividad, pues resulta difamadora, desacreditadora, denigradora o desatenta. Final de cita. Las palabras que escucha la hieren debido a su falsedad. Más adelante, en la escena 14, se produce el encuentro con Ulises, que al retornar no es reconocido por su esposa, que lo cree un impostor que acaba de matar a todos sus pretendientes. Los reproches se convierten en amenazas y en una agresiva desmitificación del héroe que quedará grabada en esa túnica que termina siendo un túmulo, el testimonio de las historias representadas en polifonía. La quinta escena, protagonizada por Medea, una de las tragedias clásicas más violentas y sangrientas, es reelaborada por Diana de Paco. En este caso no se omite el filicidio, pero conocemos el verdadero motivo por el que Medea toma una decisión tan terrible. Agobiada por la traición de Jasón, decide matar a sus hijos, pero no por venganza, sino por amor, pues considera que al quitarles la vida, los está salvando de un destino funesto. No obstante, aunque la motivación sea diferente, no deja de ser un crimen espantoso. Finalmente, en la sexta escena se reconstruye la historia de Clitemnestra, que se enfrenta con Agamenón, a quien culpa por la muerte de Ifigenia, su hija. Un crimen vinculado a la corrupción política y por el cual Clitemnestra clama justicia. Esta es una de las historias en las que la palabra de la mujer es menospreciada por los hombres. Cito: Clitemnestra, no te precipites, que no te ciegue la histeria. Sé sensata. Ven, siéntate frente a mí y hablemos como dos hombres juiciosos. No te dejes llevar por tus instintos de mujer celosa, no es el momento. Asume la responsabilidad de vivir y entiende que el sufrimiento forma parte de ella. Final de cita. Para vengar la muerte de Ifigenia, su madre mata a Agamenón, y este nuevo asesinato lleva a Orestes, hijo suyo, a vengarse de su madre y su amante Egisto, matándolos. Se comete una cadena de crímenes justificados por la venganza. Recordemos que en los mitos, el concepto de justicia establecía que un crimen debía ser vengado con otro crimen, sin importar el vínculo existente entre la víctima y el victimario. Los 4 mitos que retoma la escritora murciana son historias de crímenes y venganza, hechos sangrientos cometidos para conservar el honor de los hombres, pero que avergüenzan a las mujeres. La cárcel se convierte en un espacio de catarsis. Una vez que cada uno expone su versión de lo ocurrido, sus historias quedan grabadas en el manto que tejía Penélope, y que se convierte en la obra de arte que conserva los testimonios de estas heroínas. La segunda obra del libro es Espérame en el cielo o mejor no, que aborda el tema de la violencia de género. Sus protagonistas son mujeres de distintas edades, etnias, culturas y clases sociales. Al igual que en el texto anterior, el espacio en el que transcurre la acción tiene una importante carga semántica. Se trata de una morgue. En este lugar se encuentran diferentes víctimas de violencia. Están allí muertas en cajas frigoríficas, a la espera de unos informes en los que se expliquen las causas de sus respectivos fallecimientos. La morgue es el lugar común de la muerte, y los cadáveres que allí se encuentran no necesariamente están en la misma morgue. Este sitio se caracteriza por la oscuridad, el frío y el olor a muerto que no puede soportar la médica forense. Con una técnica similar a la de polifonía, vamos conociendo las historias de las 4 mujeres cuyos cuerpos ocupan algún cajón de la cámara frigorífica. El drama se compone de 20 transiciones en las que van apareciendo las protagonistas, que aunque comparten el espacio escénico, parecen no verse y no tienen contacto entre ellas, ya que la morgue se superpone con otros lugares como la calle o sus domicilios. Todos los personajes tienen nombre, excepto la señora recortada, una mujer mayor llena de heridas, con el pelo mal cortado y humildemente vestida. Ella es víctima de lo que Han denomina violencia sistémica. Cito:
La situación en la que tiene lugar un acto violento a menudo tiene su origen en el sistema, en la estructura sistémica en la que se integra. Las formas de violencia manifiestas y expresivas remiten a una estructura implícita, que el orden de dominación establece y estabiliza, pero que, sin embargo, escapan a la visibilidad. Las estructuras establecidas en el sistema social se ocupan de la persistencia de las condiciones de la injusticia. Fijan las relaciones de poder injustas y, en consecuencia, la diferencia de oportunidades en la vida sin manifestarse como tales. Final de cita. Esta mujer fue perdiendo poder adquisitivo como consecuencia de la situación económica europea. Primero le cortaron los servicios y luego se quedó sin casa. Su discurso está cargado de ironía a la clase política. Luego de años de trabajo y sacrificio, muere en la calle totalmente desprotegida y olvidada. Cuando cae muerta, la doctora lee el informe de la autopsia. Cito, muerte por hipotermia. Final de cita. Rosa es la siguiente en aparecer. Una mujer joven y enamorada de un amigo. Daniel sufre una fuerte depresión y acaba de perder el trabajo debido a su falta de Pseudolina. Al principio, ella cree que Pseudolina es el nombre de una rubia o una morena con la que su amigo mantiene una relación. Pero tras investigar en internet, descubre que, cito, es una sustancia cuya función, eso sí lo sé bien, es la de estimular la parte del cerebro que tiene la capacidad de falsear los pensamientos. Es decir, que la pseudolina sirve para mentir. Final de cita. La carencia de dicha sustancia hace que Daniel no pueda callar sus opiniones y humille a otros con lo que dice. Dicha situación genera que sus amigos se alejen, y la única que se queda a su lado es Rosa. Inician una relación de pareja y la convivencia se torna insoportable debido a la violencia verbal de la que ella es víctima. El ambiente cada vez más agresivo y violento, y aunque no llega a la violencia física, la protagonista no soporta tanta humillación, y el mayor desprecio se produce cuando él le dice que no la quiere y ella decide envenenarlo y luego quitarse la vida de la misma forma. Otra de las protagonistas es Aisha, una niña pakistaní de 8 años, que forma parte de una cultura patriarcal en la que las mujeres no tienen los mismos derechos que los varones. La violencia contra las mujeres es una práctica muy extendida y sufren todo tipo de agresiones y degradaciones a diario. Tiene un hermano gemelo, Hamed. Cuando son pequeños no notan ninguna diferencia, pero a medida que van creciendo se dan cuenta que no tienen las mismas obligaciones y oportunidades. El niño está en edad de ir a la escuela, pero su hermana no puede hacerlo. Para ella están reservadas las tareas domésticas. Viven con miedo y sin poder hablar. Un inocente juego desencadena la primera tragedia en sus vidas, cuando el pequeño se viste con la ropa de su hermana y es descubierto por su padre y otros hombres que se lo llevan de manera violenta para hacerlo desaparecer. Además de las diferencias existentes entre hombres y mujeres, Pakistán es un territorio de conflictos políticos que afectan a toda su población. Aisha muere a sus 8 años por la detonación de una bomba. La última historia es la de María, la forense que a lo largo del texto se queja de un extraño malestar. Va dando indicios de un posible embarazo y espera que Antonio, su colega y amante, le lleve una sorpresa por su cumpleaños. No logra recordar los detalles de la noche anterior hasta que realiza la última autopsia y descubre que ese cuerpo destrozado es el suyo. Su amante, en un momento de furia cuando ella le anuncia su embarazo, la tira desde un 8º piso. Una voz en off lee el resultado de la autopsia. Cito: muerte por traumatismo cráneoencefálico. Final de cita. La vida de las 4 mujeres está marcada por la violencia. Todas mueren de manera trágica y deben afrontar distintas situaciones injustas y dolorosas. La cámara frigorífica reúne los cadáveres a los que se les debe realizar una autopsia, porque no murieron por causas naturales, sino por formar parte de una sociedad violenta.
África L, es la otra obra, está protagonizada por una niña de 11 años que atraviesa una serie de conflictos tanto en el ámbito familiar como escolar. Se encuentra en la etapa de desarrollo y no se siente satisfecha con su aspecto físico debido a las burlas de los demás, y para evitar estas situaciones humillantes se aísla en su dormitorio. En esta obra, los estereotipos cumplen un rol importante, ya que tanto el aspecto físico como la subordinación ante la figura masculina son centrales. El personaje principal continuamente hace referencia a su cuerpo y a su rostro, que parecen no encajar con el modelo de belleza imperante en la sociedad moderna. En su casa, también recibe burlas y agresiones de Mario, su hermano mayor, y su madre permite esta situación, ya que aunque intenta apoyar y aconsejar a África, no pone un límite a su hijo para que deje de molestarla. La autoridad masculina se refleja en el vínculo que se establece entre los miembros de la familia. El discurso de los hombres y mujeres es contradictorio y genera confusión en la pequeña. Mario todo el tiempo se muestra agresivo con su hermana y la ofende diciéndole que es fea, tonta, gorda y que su amigo nunca se fijaría en ella. A pesar de su corta edad, ella comienza a preocuparse excesivamente por su peso y deja de comer. La anorexia la lleva a permanecer semanas internada en un hospital luego de perder la conciencia. El tipo de violencia del que es objeto África es naturalizada en muchos lugares y cada vez más frecuente. Las marcas que deja son psicológicas. El final de África L es esperanzador y concluye con la protagonista develando el significado de la L. Cito: se me olvidaba, lo más importante. Ya sé qué quiere decir la L de mi nombre. África Libertad. Y punto. Final de cita. Miriam, una mujer madura de 55 años, es la protagonista de Morir de Amor, un monólogo extenso que desde una nueva perspectiva aborda una vez más el tema de la violencia de género. La típica historia de la esposa golpeada y humillada que ha sido educada para perdonar y soportar presenta un giro importante en lo que respecta a la relación del personaje principal. Cargada de erotismo y humor negro, la obra reconstruye el último diálogo, mejor dicho monólogo, de un matrimonio. Ella le habla al hombre que se encuentra en la cama de la habitación de un hotel. Se burla de su bigote, y aunque al principio parece ser su amante, más adelante descubrimos que se trata de su esposo, con quien juegan a ser amantes para salvar la relación hasta que él la golpea nuevamente durante el acto sexual. Solo al final el lector se entera que Miriam también falleció y que la pareja que está muerta en esa cama del hotel es el resultado de una vida violenta en la que ambos fueron víctimas y victimarios, aunque los motivos no hayan sido los mismos. Morir de Amor representa la realidad de muchas mujeres que son víctimas de la violencia doméstica y que muchas veces aceptan este destino porque lo han naturalizado desde la infancia en sus propios hogares. Aún hoy, en pleno siglo XXI, puertas adentro, las mujeres continúan viviendo como siglos atrás. La obra final es la que da el nombre al libro, Casandras, en plural, ya que cada una de las protagonistas necesita dar a conocer su verdad y mostrar al mundo una versión distinta de la oficial. Detrás de cada muerte se oculta una historia de violencia y tragedia, en la que la palabra de la mujer no tenía valor. No obstante, la dramaturga propicia un lugar común para que ellas se expresen, el teatro. Casandra es un breve monólogo en el que la protagonista, luego de ser encerrada por su padre, quiere reivindicar el valor de su palabra. Descalificada y acusada injustamente por negarse a ser poseída por Apolo, es condenada a que nadie crea lo que dice. Cito: yo soy Casandra, la hija, la hermana, la traidora, la puta, la loca. Casandra endiablada, Casandra molesta, incómoda para todos. Casandra rechazada, Casandra despreciada y azotada. Casandra viva, Casandra enamorada. Casandra poseída por Baco. Casandra que vio perecer Troya,
porque los hombres decidieron no creerla. Puedo hablar al universo y decir una a una todas las verdades, desde las más dulces a las más desgarradoras. No importa, nadie me cree. Final de cita. En esta reelaboración mítica retoma la historia de Casandra, que insiste en hablar, en hacer oír su voz, aunque su padre le pide que se calle porque sus palabras le traerán la ruina. Ella exige hablar, se niega a someterse a los designios de un dios egoísta y vengativo. Casandra es presentada como una transgresora, a diferencia de su madre, resignada al dolor y al silencio. Cito: «Mamá, siempre has llorado tus verdades en lugar de decirlas». Final de cita. Las dos posturas representan dos modelos de mujer diferentes. Hécuba, que no quiere contradecir el mandato patriarcal y acepta el discurso oficial, y su hija que insiste en hablar, en decir la verdad, sin temor al poder masculino. Las 11 mujeres que protagonizan las 5 obras analizadas son Casandras, necesitan ser escuchadas, reivindicar su imagen y los motivos que las llevaron a proceder de un determinado modo. Ellas son el testimonio de las injusticias de las que han sido víctimas las mujeres a lo largo de la historia. El teatro de Diana de Paco es un grito contra la violencia, que está presente en distintos ámbitos y que representa a la sociedad de diversas épocas. Una violencia que está tan arraigada que muchas veces se ha llegado a naturalizar y justificar. Las mujeres luchan por encontrar un espacio, un lugar propio para infiltrar su verdad e inspirar a otras como ellas a no callar ni soportar situaciones violentas. El aporte de la escritora en este sentido es de fundamental relevancia para el teatro contemporáneo. Mujeres de distintas edades, épocas, culturas y condiciones sociales conforman el universo dramático de la escritora, mostrando cómo la violencia está presente en las sociedades de siempre y que se manifiesta de formas diversas. Sus textos son el reflejo de las problemáticas vigentes que preocupan al mundo. Gracias. De Ricardo Menéndez Salmón. Ricardo Menéndez Salmón, escritor español, licenciado en Filosofía por la Universidad de Oviedo, consigue su fama en la narrativa española actual gracias al éxito que logró tras la publicación de sus novelas, que fueron bien recibidas por la crítica y el público. Salmón ha sido galardonado con importantes premios y actualmente continúa escribiendo en reconocidos periódicos y revistas. Además de novelas, ha escrito relatos, ensayos, poesías y memorias. Su lenguaje constituye una poética particular. Es cruel, confortativa, provocadora y de un lirismo sumamente sensible. Es decir, un lenguaje que pretende interpelar al lector por medio de una reflexión crítica y comprometida con la realidad que lo circunda. Entre sus obras se destaca la trilogía del mal, que expone la cara polifacética de la violencia en nuestro tiempo. Dicha trilogía se compone de 3 novelas cortas: La ofensa, del 2007, Derrumbe, del 2008, El corrector, del 2009. En esta ponencia nos detendremos en La ofensa para analizar las distintas representaciones de la violencia, pero antes de adentrarnos en el análisis, valdría exponer la sinopsis del acontecimiento central en el que vamos a detenernos, el cual se construye sobre la base de un silencio, el silencio del cuerpo de Kurt, su protagonista, sastre en la Alemania de los años 30, quien es obligado a alistarse en las filas del ejército nazi e ir a combatir al frente durante la Segunda Guerra Mundial. Ya no como Kurt, sino como un número, cito, sintió por vez primera ese raro consuelo que produce ser apenas un número. 7 cifras en un impreso de color crema,
una conjunción de ceros, cuatros y nueves que brota del tintero de un burócrata. Fin de cita. En la campaña francesa presenciará cómo el batallón del que forma parte conduce a todos los habitantes de una pequeña población llamada Meaux a la iglesia del pueblo para, una vez encerrados ahí, quemarlos vivos por orden directa de Lowitz, jefe del batallón. Este episodio constitutivo de la ofensa a la que alude el título, símbolo de la única violencia de la guerra, genera en Kurt un silencio del cuerpo. Su única respuesta consiste en que su cuerpo pierde la capacidad de reaccionar a estímulos. No puede sentir dolor, frío, hambre, sueño. El final de la primera parte de la novela no puede ser más explícito en cuanto a la relevancia de este hecho. Cito: aquel día un hombre llamado Kurt Kruwell perdió la sensibilidad. Fin de cita. Hannah Arendt, en su texto sobre la violencia, advierte que los efectos de este tipo de violencia producen muchas veces un efecto hipnótico. Adormecen el sentido común para percibir, comprender y tratar la realidad y los hechos. Fin de cita. Sobre este tipo de reacciones, también Byung-Chul Hans, en su libro Topología de la Violencia del 2019, considera que la interiorización física es uno de los desplazamientos topológicos fundamentales de la violencia. Esta toma la forma de un conflicto interior. El combate ya no se libra fuera del yo, sino en su interior, porque, como dice Freud en su libro El malestar de la cultura, ubica esta instancia psíquica en la conciencia y agrega que esta conciencia moral se vuelve más severa e implacable cuanto más renuncia la persona a la agresión contra los demás. Fin de cita. Este silencio de un cuerpo que ya no responde al mundo externo implica así la antinomia silencio-guerra, vertebradora de muchos aspectos del texto. Pasa a ser la única forma de respuesta legítima frente a la violencia. Según Carl Schmitt, jurista alemán, en su obra El concepto de lo político del 2009, cito: la enemistad es constitutiva de la identidad, es un signo de desgarramiento interior. La imposibilidad de una definición unívoca del enemigo es un indicio que se interpreta como una falta de identidad. La pluralidad de enemigos destruye al yo. La guerra llega hasta el alma de cada uno. Las guerras no se libran solo contra el otro, sino fundamentalmente contra uno mismo. Es una manifestación macrofísica de la violencia que se presenta como negatividad, es decir, estableciendo una relación bipolar entre yo y el otro. Fin de cita. En la última escena de la novela Acabada la guerra, Kurt, que ahora vive en Inglaterra, llega, tras seguir impulsivamente a unos individuos que encuentra por azar, a un edificio en el que se realiza un extraño acto, una especie de ritual, y en donde descubre a Lowitz, antiguo oficial responsable de la matanza. En este lugar, el protagonista presencia la proyección de un extraño video en el que van apareciendo, como si se tratara de la reproducción de la película de su memoria, distintos episodios de la guerra, acabando con la masacre de Meaux. Esto hace que de un ojo de Kurt surja una única lágrima que Lowitz sorberá de su rostro antes de anunciar la muerte del sastre. Cito: Der Schneider dijo con la diáfana solemnidad de las grandes ocasiones: It's tot. Fin de cita. La lágrima logra romper el silencio y le permite recuperar la sensibilidad perdida. Asimila lo vivido y pone fin a la vida. La violencia irrumpe desde el título, casi como protagonista que encamina la acción e incide en la participación de los personajes. Menéndez Salmón declara en una entrevista, cito: me interesa la violencia en un doble sentido, el que recoge nuestra dimensión animal por un lado y el que atañe a nuestra dimensión cultural por otro.
la violencia como atavismo de la especie y la violencia como sofisticación. Fin de cita. La ofensa es la historia de un transitar del protagonista por distintos sucesos que cuestionan la humanidad del hombre, que ocasiona un agravio a su propia condición de ser moral. Salmón sostiene que su objetivo no es el escándalo, sino que se comprenda mejor el mundo. Cito: la ofensa no es más que el intento por dotar de un antes y un después a la guerra, por revestir de unas circunstancias particulares ese hecho capital, para así reflexionar sobre sus consecuencias éticas a nivel individual y morales a nivel colectivo. Fin de cita. Por consiguiente, esta novela se presenta como un territorio de enunciación de un compromiso social y político, que intenta despertar conciencias para que de ese conflicto surja el conocimiento de los dolores del mundo dominado por la angustia, el miedo, el descontento, la guerra, un mundo en que la libertad se ha convertido en dolor, en rabia. La lágrima de Kurt es un grito que proviene de su sufrimiento, da lugar a una violencia que es poética. Para abordar el concepto de violencia poética al que hacemos referencia, nos detenemos en la perspectiva del filósofo y sociólogo esloveno Slavoj Žižek, de 1949, quien distingue en su obra sobre la violencia 6 reflexiones marginales del año 2013, 3 tipos de violencias en las sociedades actuales, en función de las cuales reflexiona acerca de las causas y efectos de la violencia. En primer lugar, habla de una violencia subjetiva, que es lo que generalmente entendemos por violencia: homicidios, violaciones, agresiones. Luego, la violencia sistémica es de alguna forma más difícil de percibir y tiene que ver con el sufrimiento, la miseria, la desigualdad. Y por último, la violencia simbólica, según entiende Žižek, es la que se ejerce a través del lenguaje. En cuanto medio de comunicación, el lenguaje constituye un instrumento capaz de ofrecer acciones violentas a otro, pero a su vez otorga recursos a la hipocresía que destina a encubrir la violencia presente en el mundo y en las relaciones. Según dice el autor, la violencia simbólica alimenta una ceguera selectiva que impide ver la violencia sistémica y comprender o concientizarse respecto a la violencia subjetiva. Hay, en la lectura del filósofo acerca de la violencia, un concepto que nos interesa particularmente para abordar la idea de la violencia poética: la violencia emancipatoria. Según describe, en las sociedades autodestructivas en las que vivimos, la violencia es una forma de protesta que expone o evidencia el sufrimiento, el malestar que se esconde bajo las sociedades. Fin de cita. La violencia, desde su manifestación protesta, es una forma de emancipación y como tal se acerca a una posible libertad. Para pensar el concepto de violencia poética, creemos importante establecer la relación entre lo real y la realidad. Para reflexionar sobre la idea de lo real y cómo ingresa a esta novela, nos centramos en el personaje en medio del acontecimiento que contempla, que interpreta y que en definitiva traduce lo que ve. Este carácter individual y privado de la experiencia concreta, el encierro y asesinato en la iglesia, asume la idea de lo real y es a su vez permeado por la realidad, que es el resultado del entrecruzamiento y la contaminación de las múltiples imágenes, interpretaciones que compiten entre sí. Cito: uno a uno los habitantes de Miax fueron conducidos hacia la iglesia. Los 3 soldados abrieron la puerta principal. Kurt, que había dejado de comprender las palabras, no se atrevía a mirar. A su lado, Lois fumaba un cigarrillo tras otro. Un soldado tiraba fotografías y otro desplegaba un trípode. Lois mandó pegar fuego a la pira y dio la espalda a la tropa. Fin de cita.
La presencia de lo real permite configurar un yo atravesado por experiencias y emociones propias de un mundo violento y pone de relieve el conflicto entre su yo y la realidad. La violencia poética constituiría entonces una propuesta ética y estética que funcionaría como herramienta para enfrentar al ser humano. La imposibilidad de comunicación que asume el sastre como fracaso ante ese hecho es la imposibilidad para abordar esas pasiones extremas. No puede representar el dolor, explicar sus emociones y todo se traduce en rabia. Y esta en violencia poética, que se presenta como un arma de resistencia y sacrificio, como modo de liberación. La violencia poética es ese ejercicio de conciencia de vida que tiene cierto color de sangre, ya que pone en juego nuestros sufrimientos y nuestras pasiones. La intención ética de Salmón es que nadie quede indiferente a esta historia y producir entonces una transformación, una transgresión. La violencia poética actúa como alimento nutriente para la conciencia, para el conocimiento, para la sensibilidad humana. Gracias.
Ahora sí, ¿escuchan? Bueno, no, decía que muy interesantes, muy enriquecedoras las ponencias, y que, Cristina, quería preguntarte si podés ampliar un poco este concepto de violencia poética, que me resultó muy esclarecedor, sobre todo en relación a si toda denuncia, toda literatura de denuncia o todo testimonio encarnaría esta violencia poética, que, digamos, según te entendí, lucha contra esta violencia subjetiva, sistémica y simbólica. Si podrías ampliar un poco ese concepto. Bueno. A ver, probamos con una consulta para Noelia. A ver si ella nos escucha. Hola, sí. Bueno, también felicitarla a Noelia, me pareció muy interesante el recorrido que hizo por la obra de Paco Serrano, una dramaturga que no conocía, y le quería consultar qué tipo de relación plantea el texto con la escena, es decir, por lo que pude imaginar a partir de lo que nos fue contando, hay se le da mucha importancia a la voz, ¿no?, al testimonio, a la acción verbal, y me preguntaba si hay un trabajo en estas obras con el cuerpo, con otros elementos del lenguaje escénico. Hola, sí, buenos días. Sí, en realidad la obra de Diana de Paco Serrano se caracteriza justamente por el trabajo que hace con el cuerpo, ¿no? Si bien yo acá hice foco en solamente el tema de la violencia y quizás un poco más en el tema de los espacios, pero el cuerpo es un elemento que también está muy trabajado en relación a estas situaciones conflictivas. El cuerpo como un elemento importante, sobre todo en la cuestión escénica, vinculado a cómo se representa la figura de la mujer, la figura del hombre, porque si bien en este trabajo yo hablo de la mujer específicamente como el sujeto que recibe la violencia, Diana de Paco en su universo poético plantea la violencia no solo hacia la mujer, sino también hacia los hombres. Tiene una obra bastante extensa e interesante, y en cuanto a las técnicas que plantea para la elaboración escénica, está muy presente el tema del cuerpo y el espacio. Bien, muchas gracias. La verdad que me dieron muchas ganas de leer las obras, ¿no?, a partir de la presentación. Sí, se las recomiendo porque es una excelente dramaturga, excelente, y tiene unas obras muy en estas dos líneas que yo planteo, que tienen que ver una con la elaboración de mitos y la otra, bueno, con temáticas contemporáneas. En todas está presente el tema de la violencia, pero el trabajo que hace con el cuerpo y la escenificación es muy importante en todas las obras. Y yo también quería hacerte una pregunta, a ver si en estas reelaboraciones que hace del mito hay referencias a la época contemporánea o si hay una reelaboración a partir de los personajes que aparecen en el mito, pero me preguntaba si desde el lenguaje o desde lo que dicen los mismos personajes hay referencias a los problemas que sigue habiendo en la contemporaneidad, digamos. Sí, por supuesto. Son obras muy actuales. Reelabora los mitos, actualizándolos en el lenguaje, en cuanto a las problemáticas también. Por eso yo planteo ahí en el trabajo que en realidad las problemáticas que aborda son temas que están desde los orígenes hasta la actualidad. Si bien como plantea Hannah, hay una evolución del concepto de violencia, pero es un tema que está presente en todas las obras. Adelso no está presente, ¿no? En el Zoom. No. Adelso Llanes. No.
Sí, la respuesta de Cristina en el chat es: la violencia poética intenta, como una conciencia trágica, con capacidades personales, como el odio y el amor, intenta ser pasión anotada. Gracias. Sí. Gracias. Bien, gracias, Cristina. Es un concepto, entonces, de Zizek. ¿Vos lo tomaste de Zizek? A ver si me puede... Es un poco complejo comunicar. Claro. Bueno, pienso que después lo que podemos hacer, sobre todo con estos colegas que están más lejos, es pedirle los correos y entonces si nos hemos quedado con alguna duda, alguna inquietud, ya, digamos, charlar con ellos directamente, ¿no? Como para consultarles. Bueno, entonces daríamos por terminada esta mesa tan interesante que abordó desde el género, desde la frontera, ¿no? Desde la guerra, distintas formas de violencia, y nos reencontramos a las 10 para la última mesa de este simposio, que tenemos 4 participantes, así que a las 10 nos volvemos a reunir. Muchas gracias.